Sí, vamos a arrancar vamos a ir mirando un poquitito lo que tenemos del cronograma. En el cronograma teníamos para hoy un poco de Scrum, ¿sí? Kanban, XP y Lean, ¿sí? Unos temitas, son en sí, todos dentro de todo vienen de la mano, vienen juntitos, son todas metodologías ágiles que se empiezan a trabajar en un montón de lugares de programación, de sistemas, así que bueno, vamos a empezar a ver un poquito de eso. Bueno. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Genial. Bueno, vamos a arrancar un poquitito lo que habíamos hablado la clase pasada. A ver si lo tengo por acá. Habíamos hablado acerca de la teoría de Scrum, ¿no? Habíamos dicho que no es una metodología, que justamente lo que hace se basa en el empirismo. No sé si habíamos llegado a esta parte. Ahí me puede decir. Me parece que directamente habíamos saltado el backlog. Directamente nos pasamos al backlog. Bueno, porque hoy teníamos la parte de Scrum. Perfecto, gracias. Gracias, Ceci. Bien, habíamos visto acá abajo del todo, ¿sí? Habíamos hablado acerca del backlog, habíamos hablado acerca de, bueno, las descripciones, ¿no? Obviamente, como comprador quiero tal cosa, ¿no? Como comprador tal cosa, como usuario tal otra, como esto tal otra, y así podemos ir creando nuestras nuestros distintos ítems dentro del backlog, ¿sí? El backlog va a hacer que nuestro programa se pueda dividir en módulos. Ahora vamos a ver un poquitito la técnica de slicing y demás. En principio, nuestros módulos, ¿sí? Podríamos ir trabajándolos de esta manera: módulo de envío, módulo de sugerencia, tenemos varios módulos distintos que le dan valor, ¿sí? A nuestro sistema, de una manera, de otra manera. Siempre nos van a ir dando un valor. Bueno, ese valor es el valor del negocio, ¿sí? El valor de lo que al negocio le representa. Si es una cosa que es re importante para el negocio, va a tener un 100, ¿sí? Siempre van del 1 al 100. Digo, si tiene un 100 es porque es muy importante para el negocio, y si tiene un 1, obviamente que no es nada importante para el negocio, pero quizás sea algo que se pueda sumar, algo que se pueda arreglar o algo. En general, las cosas siempre tienen un gran valor del negocio, ¿sí? Pero bueno, se puede ir dividiendo para decir, bueno, ¿qué es más importante? Entonces arrancamos con este proyecto de acá, o arrancamos con o bueno, vamos viendo con cuál de los módulos empezamos según el valor del negocio y la estimación de trabajo nuestro, ¿sí? ¿Qué tanto trabajo nos va a representar a nosotros hacer Bueno, se utiliza, por ejemplo, con tallas de camisetas, por ejemplo, XS, S, M, L, ¿no? Y con puntajes del 1 al 100. Se usan de ambas maneras, indistintamente. Y digo, en principio, decir, bueno, si nosotros arrancamos nuestro backlog y empezamos a pensar en nuestro backlog, decimos, bueno, cosas que quizás no me representan tanto trabajo, ¿sí? Que yo pintar los colores de verde o de rojo, dependiendo de si está habilitado o no, o si está aceptado o no, o lo que sea. No me representa mucho, es solamente poner un color, pero quizás para valor de negocio es muy importante en este momento porque les ayuda a ver mucho mejor, les ayuda a ser mucho más claro por el UX y etcétera, etcétera. Entonces ahí pueden empezar a trabajar con esto del backlog, ¿sí? Esto es una de las cositas que vimos la clase pasada, la última cosita que vimos la clase pasada. Entonces, para eso vamos a hablar un poquito del Scrum, ¿sí? Del Scrum, acá. Arrancamos. En sí, el Scrum, ¿sí? Necesita un equipo, como todo, ¿sí? Para este equipo siempre vamos a tener el equipo de desarrollo, ¿sí? El Scrum Master y el Product Owner, ¿sí? ¿Quién va a ser el Product Owner? ¿Quién es nuestro Product Owner?
¿El que pone la plata? No. No, está Ah, no. bien. Por eso pregunto, porque la pregunta ya viene pensando en, bueno, ¿quién va a ser el dueño del producto? Si es el dueño del producto, muy probablemente sea el cliente. Bueno, en este caso, no. Por eso, bien, Cristian, ahí que saliste. Pero digo, en principio, eso, ¿no? Como que una de las primeras cosas que uno piensa dice, bueno, el product owner es el dueño del producto, listo, es el cliente. No. En este caso son todos roles de Scrum, ¿sí? El rol de Product Owner es justamente quien Profe, mantiene. perdón. ¿Sí, Cristian? Y consulta, si yo, por ejemplo, quisiera idear, no sé, tengo una idea de hacer, ahora que estoy viendo algún producto en SaaS o algo parecido, algo rápido, por ejemplo, de que no. ¿Sí? Porque por ahí estoy viendo que por ahí hacer una aplicación de esas grandes como la que queremos hacer con PAME, quizás requiere el uso de que alguien programe, de que alguien sepa de base de datos, de que alguien sepa de infraestructura, de que alguien sepa de todo. O sea, tenés varias personas atrás de eso. Total. Quizás con el SaaS no requiere tanto, creo, no sé. Ujú. Pero bueno, en este caso, entonces yo también sería ese product owner, o sea, en el caso que sea yo idea mía Sí. o no, Esto es una de o las, claro, cambia. esto es una de las cosas que vamos a ver. Esto en general, uno podría eventualmente ser todo. Uno podría ser el product owner, podría ser también el Scrum Master y el equipo de desarrollo, todo junto, todo en uno, porque uno es el kiosquero y el kiosquero vende, compra, atiende al cliente, hace de todo, ¿no? Digo, uno podría eventualmente meterse todos los roles y decir, yo puedo hacer todos, y es verdad. De hecho, se hace, no es que no. Pero la idea es poder entender qué hace cada uno de los roles. Después, si hay una persona sola que hace de Product Owner y de Scrum Master, genial. Si es parte del Product Owner del equipo de desarrollo, genial. Pero digo, en principio, entender de que está haciendo dos trabajos o tres. Digo, a eso va esto. Pero sí, obvio que vos podrías eventualmente ser el Product Owner, tu equipo de desarrollo, el Scrum Master, todo. Sí, sí, sí. ¿Se entendió ahí? Sí. Ok, Sí, sí, está bien, ok, ok. buenísimo. Entonces, el Product Owner es quien mantiene el backlog del producto actualizado, ¿no? Es una sola persona, el equipo debe respetar sus decisiones. No es que el Product Owner vaya a decirle al equipo de desarrollo qué hacer y qué no, ¿sí? Pero sí va teniendo mucho la comunicación con el cliente. Entonces, en el sentido, por eso puede mantener justamente el backlog actualizado, por eso puede entender qué es lo que el cliente quiere y demás, más que todo el otro equipo, ¿no? De desarrollo. El equipo de desarrollo deberían ser multifuncionales, ¿sí? No hay discriminación por roles, todos deberían de ser exactamente igual. Tamaño entre 3 y 9 personas, ¿sí? Esto hay estudios que han hecho, hay mucha gente que ha trabajado bueno, hasta cuántas personas, ¿no? Se pueden meter en un grupo sin que ese grupo nos quede demasiado grande. Ya cuando es demasiado grande es porque se pisan los trabajos. Para que no se pisen los trabajos, ¿sí? Y demás, bueno, entre 3 y 9 personas es aproximadamente por equipo, ¿no? Después, si hay muchos equipos haciendo muchas cosas, es otra cosa, pero en principio por equipo, ¿sí? Tendría que ser entre 3 y hasta 9 personas. En este caso, estamos más que sobrados con nuestros roles. Bien, y está el Scrum Master, ¿sí? Que es una especie de persona que viene a contarnos cómo se aplica el Scrum, ¿sí? Cómo se hace, o sea, es una persona que va con el librito de Scrum en el brazo, abajo del brazo, y va contando un poquitito cómo se hace, ¿no? Modera las diferentes ceremonias, ahora vamos a ver cuáles son, ¿sí? Genera espacios de mejora. La idea del Scrum Master es como una persona que va al grupo a explicar qué cosas de esto se mejoran o qué cosas podrían mejorarse con aplicándole tal o cual cosa, tal Scrum, tal otra cosa, etc. Entonces, el Scrum Master no es quien codea ni nada por el estilo, pero está ahí
como revoloteando y va trabajando un poquitito con las personas de los equipos, va viendo a ver qué se está haciendo, qué no, qué se puede mejorar y demás. Nada más. Eventualmente no existe en muchos lados, ¿sí? Pero es parte de lo que se hace. Muchas veces el Product Owner termina siendo también el Scrum Master, por eso decía que podían juntar. Y en principio esas dos se juntan la mayoría de las veces. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es el que va a hablar con el cliente y sabe lo que tiene que hacer y bueno, va manteniendo el backlog actualizado, y otra cosa es como el evangelizador de venir a mostrarnos cómo se hacen las cosas exactamente y demás. Que bueno, se utiliza igualmente, existe gente así. Artefacto de Scrum, ¿no? Tenemos el Product Backlog, ¿sí? El Sprint Backlog y el incremento. Bueno, cuando hablamos un poquito del backlog, dijimos, bueno, tenía que ser esto, ¿no? Una lista única que contiene todas las características deseables del producto ordenadas por el valor del negocio, ¿no? Eso es nuestro backlog y eso es lo que ya estuvimos hablando de esto. Lo administra, como dijimos recién, el Product Owner, ¿sí? Según los objetivos. Los ítems superiores deben estar refinados, idealmente por trimestre, como el siguiente sprint. Ahora vamos a ver este sprint, de qué habla con el sprint. Eso, bueno, nunca está completo. Esto es porque en realidad siempre se pueden ir agregando, ¿sí? De hecho se van agregando cosas porque las necesidades van cambiando a medida que va pasando el tiempo, y si te pasó 2 semanas, el cliente ya quiere alguna cosita más o menos o lo que sea. De hecho ahora vamos a ver un videito de eso, pero digo, en principio eso, ¿no? Como eso cambia porque los clientes cambian, entonces o los clientes empiezan a entender un poco mejor lo que quieren. Eso, ¿sí? Y acá, como dice acá, información mínima tiene solamente el orden del ID del producto, la descripción del producto, la estimación y el valor de negocio. Eso que fuimos viendo. Una de las cosas que nos va a ayudar a priorizar, ¿sí? Es el método Moscow, ¿sí? Must have, ¿sí? Tienen que estar, o sea, deben estar. El should have, ¿sí? Por eso es Moscow, obviamente MSCW, dice should have, debería estar, ¿sí? Podría estar, dice, si no se compromete con el cronograma y presupuesto, deberían estar. Could have, dice que no incluir en el MVP. El MVP, ¿alguien sabe lo que es el MVP? Porque acá dice MVP. ¿Alguien sabe lo que es? El Producto MVP? Mínimo viable, algo así era. Y Florencia, muy bien, ¿con quién lo vieron? Con Silvina. No me acuerdo. Totalmente. Total. El mínimo, ¿sí? El producto, ¿sí? Mínimo viable. Que es lo que hace que la solución sea eso, ¿no? Sea lo que cubre todas las necesidades de la solución. Lo mínimo, ¿sí? Después a eso le agregamos alguna cosa más, le vamos agregando, pero digo, en principio, nuestro MVP necesita tener, ¿sí? Esto, ¿no? Necesita tener esto que está acá, sí o sí. Necesito que sí o sí cobre, porque claramente es un postnet, entonces sí o sí tiene que cobrar. Después, si hace una imagen muy bonita, como nos pasa, no sé si hay postnet que tienen, por ejemplo, no sé, un GIF o algo que cuando cobra salen unos, ahora es nuevo, salen unos confetis y demás, y todo por pantallita. Y digo, dentro del MVP mínimo tenía que cobrar. Should have podría ser que tenga, ¿sí? El postnet puede ser que tenga también incluir el QR, por ejemplo. Si no tuviera, igual podés cobrar con la tarjeta y demás. Pero should have podría ser también un QR. El could have dice no incluir en MVP, ¿sí? Que eso va en fase 2. Y bueno, son cositas como esta, ¿no? De agregarle ciertas cosas divertidas y demás. Won't have, ¿sí? Cosas que no queremos, claramente no hay que incluirlas ni en el MVP, ni en fase 2, ni nada. Bueno, son cosas que pueden estar, pero en realidad como que si no están nadie se va a dar cuenta y no va a pasar nada. ¿Sí? En principio, estas 3 primeras deberían, la última esta va desde fase 2, pero en realidad ya la pensamos como que podría ir, pero un poquito más abajo. Bueno, estas 2 primeras seguro que tienen que estar en nuestro
en nuestro MVP, y bueno, por eso el backlog uno lo va poniendo desde lo más importante a lo menos importante de esta manera. Por ejemplo, acá dice una web de reserva de restaurantes. Obviamente, ¿qué va a necesitar una web de reserva de restaurantes? Buscar restaurante y reservar, ¿no? Obviamente, si no tiene eso, directamente ya está, cierren la ventana porque no funciona. Es lo primero, es lo que hace que solucione el problema o la necesidad del cliente. ¿Qué cosas deberían estar? Y bueno, compartir la experiencia y calificar serían como cosas que tienen sentido, ¿no? Al momento de decir, bueno, que primero sí o sí tiene que hacer esto. Pero después de hacer esto, bueno, ¿qué más le agregamos? Bueno, le podemos agregar cosas como compartir la experiencia, ¿no? Como calificar, que hoy en día esto está muy en auge, ¿no? Porque justamente nos basamos mucho en recomendaciones de otros y demás. Cosas que podrían estar, pero más adelante, sugerencias en base a reservas anteriores, por ejemplo, son como nuevos módulos o nuevas cosas que le podemos ir agregando. Y podría o no ser una aplicación móvil, ¿sí? Si lo pongo en una web, perfecto. Si lo pongo en lo que sea, perfecto. ¿Podríamos tener nuestra propia aplicación móvil? Sí, pero si no está, también no nos importa. Pero digo, en principio eso, ¿no? Como ir poniendo ese orden. Después el orden, ¿quién lo va a poner? Y lo va a poner ustedes, ¿no? Entonces va a ser el orden en base justamente a esto, en base a lo importante es el valor de negocio y cuánto nos cuesta hacerlo. Si nos cuesta un montón hacerlo y el valor de negocio es un montón, genial, pero si nos cuesta un montón y el valor de negocio no es tanto, y quizás lo dejaría para más tarde. ¿Sí? Empezaría con algo que le dé más valor al negocio y que se me cueste menos hacer. Mientras menos me cuesta hacer y más le da valor al negocio, más rápido lo hago, mejor es para el negocio, para todos. Es obvio, pero es parte. Artefactos de Scrum, ¿sí? Dice que hay que detallar todas las actividades del equipo, ¿sí? Justamente durante un sprint. ¿Vieron sprint en algún lado? ¿Saben lo que es sprint? Por las dos preguntas. Sí. Genial. Con el tema de sprint, bueno, tenemos acá los artefactos de sprint, dice, son todas historias de usuario que alcanzan el definition of done, ¿sí? O definition determinado durante el sprint. Eso lo dejo para después. Dice, artefactos de Scrum, dice incremento, dice, contrato en forma de checklist, ¿sí? El equipo Scrum con condiciones debe cumplir una historia de usuario para considerarse terminada. Básicamente, una vez que se termina, pasa de definitions ready, pasa a definitions done. Y ahí cuando llega a definitions done, genial, ya está hecho, listo, punto y aparte, sigo. Eso. Acá, miramos acá, a ver, llegamos acá. Acá. Ahí está. Arrancamos con esto. Entonces, el sprint, como ya seguramente vieron, digo, arrancan con un... Ah, no están viendo la otra. Ahí está. Ahí están viendo. Entonces, el sprint, ¿no? Decimos que es un ciclo iterativo, ¿sí? Arranca siempre con nuestro backlog, ¿sí? El backlog que se va a ir actualizando y demás, pero en principio es un backlog que en general tiene todo lo necesario y demás, pero podemos ir actualizándolo de vez en cuando. Eso va a ser parte del sprint planning, ¿sí? Hay una daily scrum. La daily scrum lo que hace es, básicamente acá recopilamos toda la información. Esta daily scrum lo que hace es todas las mañanas, una horita, no más, no menos, ¿sí? Y de hecho es mucho, quizás un poquito menos también, nos sentamos y definimos qué hay que hacer el día de hoy. ¿Sí? Digo, en principio nos sentamos y miramos las tarjetitas que tenemos ahí y decimos, bueno, hoy agarro estas tarjetitas, porque todo está dividido en tarjetitas, como ya habrán visto en Sprint, y van viendo, bueno, hoy arranco con esta tarea y con esta tarea, son 3 tareitas que me armo para hoy,
¿sí? Y bueno, voy armándolas, voy haciéndolas y demás. Mañana lo mismo, y así sucesivamente. Así que bueno, una vez que, obviamente, si pudimos lograr hacer todo lo que se dijo en el Daily Scrum durante ese día o durante la semana, dependiendo de cómo lo vayan dividiendo y demás. Sí, Pamela. Lo real, lo de hoy en día, cuando van a un cliente y se lo venden, y lo pueden vender dependiendo del producto, obviamente. Hay productos que son fáciles de vender, porque ya los tenés hechos, más o menos podés ir corrigiendo algunas cosas, podés ir trabajando algunas otras, podés llegar a tener 2 meses, podés llegar a tener 6 meses, dependiendo el proyecto, dependiendo del producto, dependiendo también qué es lo que se va a vender. ¿Sí? Si es una página web chiquitita que hace un par de cositas y demás, bueno, puede ser que, o un e-commerce, bueno, puede ser que en 2 meses ya esté andando, esté funcionando todo y demás. Si no, puede ser que un poquito más, dependiendo de lo que se necesite, dependiendo cuánta implementación vaya a tener, si yo también le tengo que poner las computadoras, si le tengo que poner el personal, si le tengo que poner un montón de cosas, ya va a funcionar, porque uno hoy en día ya deja de vender solamente un punto exe. Hoy ya no vendés solamente, sí, ahí tenés, ahí, toma, instálátelo y hacelo. Hoy el modelo de negocio cambió, pero cambia no para nosotros, cambia para el mundo, porque en realidad antes, cuando empezaban no sé si vieron un poquito de organigrama, pero cuando empezaron las compañías y demás, tenían a una persona, un técnico, ¿no? Y después se agregó, aparte de un técnico, alguna persona que sepa hacer un poquito de programación y ya empezó a trabajar con botones, empezó a trabajar con algunas cosas. Después, eso dejó de ser 2 personitas ahí boyando para hacer, por ejemplo, un área, ¿sí? Ahí empieza a trabajarse con 5 o 6 personas, un jefe de área, el jefe de área puede participar de las reuniones de empresa, ¿sí? Todo esto, en la mayoría de las empresas empezó a pasar así. Todas las empresas empiezan a tener poquita gente y pasan a tener un montón de gente con el pasar del tiempo, porque cada vez es más importante el área de IT. Entonces, hoy en día no hay empresa que no piense en ser, si empieza hoy, no hay empresa que no piense en tener la digitalización. Pero no solamente la digitalización como, bueno, sí, hago todo lo mío y paso solamente una parte a digitalizar. No, hoy se piensa digital el proyecto. Hoy se piensa, la empresa se piensa digital. Hoy el diario ya pasó a ser digital. Todo lo que era analógico empieza a tener lo que ya existía, empieza a tener esa transformación digital. De hecho, hoy en día está muy en auge la transformación digital en las organizaciones. Hay muchos libros del tema y demás, y aparte hay mucho trabajo realizado sobre el tema, porque en realidad hoy la transformación digital ya casi que es pasado, porque la transformación digital en un montón de lugares todavía se está queriendo que se aparezca y demás, pero en principio hoy se piensa digital el producto, se piensa digital la empresa. Entonces, la empresa vende y vende de manera digital, vende sí o sí. Si pensás en un kiosco, sí o sí tenés que tener un postnet. Y ya para eso tenés que tener también una compu, y ya para eso tenés que tener un montón de cositas que van haciendo que sea digital. Ya hoy el mismo la FIP, Arca, directamente es parte de una computadora, no es parte de la máquina esa de... ¿Cómo se llama? La máquina de... Uy, se me fue el nombre. Qué bloqueado que lo debo tener, que lo usé tantos años. La máquina registradora. Que se usaba en C. Yo he programado algunas máquinas registradoras.
porque tenía un negocio con mi abuelo y demás, y le he programado algunas de las teclas y demás para que, bueno, puedan poner el nombre correcto de las telas, porque vendíamos telas y demás, y todo eso se programaba en C, ¿sí? Así que todo era con código ASCII, y no tenía software en sí, o sea, tenía, pero no lo podías ni ver, nada, simplemente era ir tocando y, bueno, y creer que estaba bien lo que estábamos escribiendo, y de hecho después era así. Pero después de eso, hoy son computadoras y hoy ya directamente pasa a ser todo digital y pasa a tener no solamente un programita que cobre, sino que además descuente un stock, y si descuenta el stock también tengo que cargar el stock cuando voy a ingresar nueva mercadería. Entonces ya lo empiezo a pensar digital, dejo de pensar como una partecita sola. Entonces, en ese sentido, para responder un poquito a lo de Pame, nuestro proyecto hoy es vender una solución integral para todo el negocio. Hoy no vendemos un módulo. Es raro. Es raro porque para vender un módulo la gente ya necesita más que solo el módulo. Entonces, ¿le podés vender el módulo? Sí, durará 2 meses, perfecto. Y después seguramente tendrá su mantenimiento y demás. Pero después, y después es parte de la empresa. Por eso, una de las cosas que contaban es, cuando me han contado de otras empresas y demás, en donde uno tenía un área de IT y el área de IT podía escuchar lo que hablaba el comité o se sentaba junto con el comité a hablar sobre los temas y demás. Hoy el grupo de IT y el CEO de IT y demás, el CEO, el CTO y todos los nombres bonitos que le ponen a todos los jefes de sistemas, son parte de la comitiva de muchas empresas, de muchísimas empresas. Cristian. No, perdón, nada. Bueno, eso sería la cuestión. Así que bueno, ahí sería para responder un poquito. Bien, esto del sprint lo podemos pasar, si ya lo tienen ahí como en cuenta. Lo que sí vamos a arrancar es a ver un poquito el backlog, el slicing, ¿sí? El slicing, ¿no? Es agarrar, por ejemplo, todo nuestro producto entero y lo vamos a poder dividiéndolo, ¿no? Slicing, cortándolo. Entonces, bueno, por ejemplo, Mercado Libre lo podemos explicar con la técnica de slicing, ¿no? Por roles, lo podemos dividir por roles, podemos poner comprador y vendedor. Si lo dividimos por pasos de flujo, podemos poner buscar el producto, agregarlo al carrito, elegir el envío o retiro, pagar. Por flujo positivo o negativo, fondos insuficientes de tarjeta, tarjeta vencida, ¿no? Dice acá por regla de negocio, podemos empezar a filtrar, ¿no? Por más de 30.000 el envío es gratis y cosas por el estilo. Digo, todas estas son técnicas de slicing para poder hacer un refinamiento del backlog, para poder trabajar mejor el backlog y poder ver, porque el backlog va a ser justamente lo más importante si estamos usando metodologías ágiles. Estamos usando Gantt, si estamos usando PERT, ya va por otro lado, pero para las metodologías, eso porque son metodologías de cascada. Pero para la metodología ágil, con backlog, ¿sí? Tenemos que tener ciertas cositas como estas que nos van ayudando a dividir y explicar justamente nuestro backlog de la mejor manera. Historias de usuario, ¿sí? Su propósito dice que es articular cómo proporcionar una función de software valor al cliente. En sí se llaman épicas, ¿sí? Las épicas lo que hacen es explicar, el usuario lo explica diciendo cómo, ¿no? Cómo la persona, ¿no? Como tal persona, quiero tal cosa y para eso voy a tener que hacer otra cosa. Entonces, la estructura de una épica, ¿sí? La estructura sería esto, ¿no? Como rol del sistema, como el comprador, quiero una acción, quiero poder guardar un producto para el objetivo, para poder comprarlo en otro momento, por ejemplo. ¿No? Eso sería como una gran historia de usuario y para eso, o sea, la épica es obviamente escuchar al usuario, tener una entrevista, tener una encuesta o algo y poder entender la épica del usuario para poder hacer esto como historia de usuario y de ahí sacar una tarea para el backlog, ¿no? Eso. Y ahí. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok.
Gracias. Genial. Tema de Sprint Review, Sprint Retrospective, perfecto. Bueno, vamos a mirar un poquitito la retrospectiva, ¿sí? Cuando hablamos de la retrospectiva del sprint, lo podemos hacer de dos maneras, por método Starfish, ¿sí? O por método Sailing Boat, ¿sí? Para pensarlo como Starfish, podemos empezar a tener en cuenta, esto se hace, por más que esté acá Patricio Estrella, se hace en serio. Comenzar a hacer. ¿Qué cosas nos convienen? Esto es cuando Sprint... Profe, no sé si cambió de pantalla, pero yo sigo viendo las referencias de Guía Scrum. Tenés razón. Qué bobo. Ahí. Ahora sí. Ya decía yo que no se estaban riendo lo suficiente con Patricio Estrella. Ahí está. Bueno, cuando hablamos de la retrospectiva del sprint, ¿sí? Lo que estamos hablando en realidad es tener en cuenta cuando se termina un sprint, ¿sí? Que pueden ser, no sé, a la semana se terminó el sprint, o se terminó el sprint a las 2 semanas, o lo que sea, dependiendo del sprint y de cuánto esté tardando y demás. En general es una semana. Entonces, si termina, bueno, se hace una retrospectiva, se hace una reunión en donde nos fijamos cómo nos fue en todo en esta semana, qué pudimos hacer, qué no, qué cosas nos conviene empezar a mejorar, qué no. Entonces empieza a pasar esto de pensarlo en retrospectiva, empezar a pensarlo como una Starfish que tiene 5 puntas. Entonces empezamos a pensarlo como comenzar a hacer. ¿Qué cosas tengo que comenzar a hacer para que nos dé valor? ¿No? Ejemplos prácticos. ¿Qué cosas tengo que seguir haciendo? Cosas que estoy haciendo y que me gustan y que están funcionando y que mejor, ¿no? Digo, ¿qué cosas estoy haciendo que hay que seguir haciendo, ¿no? Que nos da suficiente valor tal cual está. Actividades también. Dejar de hacer cosas que ya justamente no me aportan valor. Cristian. No sé si, Cristian, estás ahí. Se te prende y se te apaga el micrófono. Está poseído. Yo pensé que pasó un gato por el Se teclado. Apoya el gato, justamente. Se apoya el gato acá, me tiene loco. Salí de acá, correcto. Lo importante es que tengan 4 patas. Si tienen 4 patas, está muy bien. Yo te escucho bien, Pamela. Excelente. Lo importante es que se arregló. Lo importante es que se arregló, Pamela. Si podemos hacerlo andar sin saber por qué, igual somos técnicos. No pasa nada, está más que bien. Funciona. Bueno, entonces, comenzar a hacer eso, seguir haciendo lo que ya estábamos haciendo y que nos va bien, dejar de hacer, obviamente, lo que ya nos dimos cuenta de que estábamos haciendo y no funciona, hay que dejar de hacerlo, ¿sí? Hacer menos, ¿sí? Cosas que, por ejemplo, estamos haciendo, pero la verdad que podríamos empezar a trabajar un poco menos en esto para ver cómo funciona y si realmente era algo que mejor no hacer, lo vamos a dejar de hacer después. Pero bueno, hay cosas que ya directamente sabemos que hay que dejar de hacer y cosas que hay que empezar a hacer menos. Y obviamente hay cosas que hay que empezar a hacer más, ¿sí? Que no serían como seguir haciendo ni comenzar a hacer, sino que hacer más es esto que que sigo haciendo, pero mejor si le agrego un poco más, si le pongo algo más. Lo mismo, ¿no? En vez de dejar de hacer un poquito menos de esto de acá. Reuniones, etcétera. Pero así, funciona de esta manera y se usa mucho el método de estrella, por más de que esté Patricio acá. Ahora sí que lo podían ver. Y de cine también está el Sailing Boat, ¿sí? Que justamente, ¿no? Nosotros somos el barco y nosotros tenemos que llegar a la isla. Entonces, nuestra isla sería nuestro objetivo. Como nuestro objetivo sería, por ejemplo, promocionar la materia, ¿no? Bueno, ancla no frena debilidades, son temas que desconocemos, ¿sí? El ancla.
todo esto se hacen, o sea, créanme que por más que acá vean cosas divertidas con dibujitos y demás, son cosas que se realizan en las empresas, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso también, porque parece como que hace el profe mostrándonos una nubecita que está soplando, ¿no? Pero digo, el sol que nos ilumina son las oportunidades, tenemos que hacer caso, ¿no? Por ejemplo, vientos que nos impulsan son fortalezas, ¿no? Las oportunidades siempre eran exteriores, como habíamos hablado en FODA, las fortalezas son de uno, ¿sí? Las amenazas son cosas externas que nos pueden hacer daño, las debilidades son cosas internas que nos pueden hacer daño, y tenemos ahí el objetivo y nosotros. Entonces nosotros tenemos que llegar al objetivo, pero tenemos nuestro FODA. Entonces nuestro FODA son justamente estas 4 otras cosas que podemos empezar a pensar. Entonces, bueno, esto es parte de la retrospectiva. O se hace así, o se hace de esta manera, de cualquiera de las dos, estamos más que bien. Con que hagan una, por ejemplo, para poder colocar dentro de la carpeta técnica, para tener en cuenta cómo se realiza, está más que bien, una más, no más de una. Y ahí sí podemos ir a arrancar a ver. Ahora sí voy a colocar primero. Ahora sí cambié esto, ¿no? Kanban, Lean y XP. Para empezar a pensar en Kanban, ¿sí? Fue creada en la empresa Toyota, ¿sí? Esto fue en los años 50. Así que imagínense que seguimos pensando en cosas que se armaron hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque digo, en los 50 fue hace mucho tiempo. Y es una metodología, ¿sí? Kaizen, que lo que hace es eliminar cuellos de botella. Los cuellos de botella, si se acuerdan, cuando hablamos en lógica computacional y cuando volvimos a hablar ahora de vuelta, cada vez que hablamos del PERT, el PERT nos ayuda siempre el PERT, ¿se acuerdan que dijimos, no? Tiene los noditos, ¿no? Con las tareas y demás. Digo, el PERT lo que hace es llevarnos a encontrar estos cuellos de botella, y esto se utiliza un montón porque esto es una de las cosas que tratamos siempre de que no pasen en nuestros sistemas, porque justamente un sistema que tiene un cuello de botella en un lugar y hace que todo el sistema parezca que anda mal, porque por más de que en un momento anda bien y otro momento anda bien, en el medio anda mal y nos rompió todo el sistema. Entonces, si vamos a encontrar que hay un lugar donde se concentran muchas tareas y demás, y bueno, tratamos de dividir el lugar o de poner muchos recursos en ese lugar, etc. Entonces, con el Kanban, lo que hacemos es, bueno, eso justamente significa registro visual, manejamos estas 3 reglas. Mostrar el proceso, limitar el trabajo en curso y optimizar el flujo. ¿Sí? Se utiliza para las metodologías Kanban hoy, a ver, esto es en los años 50 en Toyota, ¿sí? Basado en las buenas prácticas automotrices de Estados Unidos. Nada que ver. O sea, otro mundo completamente distinto a lo que son hoy, a lo que se usa hoy. Pero se tomó de acá, ¿sí? No está tal cual como estaba antes, se tomó de acá esta implementación. ¿Cómo? Bueno, un tablero con 3 columnas. Tenemos 3 columnas, una que es para hacer, una que es work in progress y otra que es done, ¿no? Y bueno, tenemos las tarjetas, se crean tarjetitas, se recortan así que tenemos cuadraditas muy bonitas, con datos. ¿Con cuál dato? Con la descripción, con quién se va a ser responsable de esa tarea, ¿sí? Y con la fecha de inicio y la fecha de fin. Una vez que las tenemos todas pegadas en una cartelera, ¿sí? Nada, las vamos pasando, tenemos las 3 columnitas y vamos agarrando una cosa y la vamos pasando. Dice, si estaba para hacer, la paso a work in progress. Si estaba en work in progress, la vuelvo a pasar, pero para done, ¿sí? Obviamente, porque si no... y así vamos viendo cómo las tareitas se van pasando. Esto se hace en muchos lados con esa implementación de cartelerita muy bonita, o ya hoy en día la mayoría de la gente lo hace con el Trello, ¿sí? El Trello lo que hace es eso, ¿no? Eso mismo. Vamos poniéndole al Trello las tareas, ¿sí? Y le vamos poniendo un colorcito dependiendo de si está armándose, si está haciéndose o no, y la vamos pasando de columnita a otra por eso mismo. Hoy en día se usa mucho Trello. ¿Alguien conoce Trello? Sí, lo vimos en tu Steam.
También lo vieron, perfecto, buenísimo, excelente. Bueno, perfecto, entonces con el Kanban, sí, el Trello se basa justamente en las metodologías de Kanban, ¿sí? Así que bueno, nada, arrancamos con eso. También está Jira y demás. Pero Trello, los dos son de la misma empresa ahora, ¿sí? Atlassian. Trello tiene más cosas más gratuitas. Jira es más de pago, ¿sí? Si bien las dos tienen una versión gratis y una versión de premium y demás. Y después tenemos, bueno, obviamente otras, pero ya son muchas más complejos y demás, como Azure DevOps, que se utiliza también y demás, pero ya es más caro y demás. Bien. Lean también forma de la parte de Kaizen, que habíamos hablado hoy, ¿no? Que seguimos trabajando en esto, y en vez de hablar de cuello de botella, empezamos a hablar de desperdicios, de optimizar justamente los procesos. Lean lo que hace es esto, optimizar los procesos a base de eliminar desperdicios. Tenemos las 7 mudas, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son, que son estas de acá, ¿no? Decimos, nuestros desperdicios pueden ser por transporte, ¿sí? De tener que transportar por una cuestión logística, eso de ahí, estamos desperdiciando tiempos, ¿no? Inventario, ¿sí? Movimiento, ¿sí? Tenemos que llevar de un lado a otro, la espera, ¿sí? La espera del operario, porque si el operario tiene que, no sé, tenemos que meter algo al horno y esperar que salga, bueno, esa espera también es parte de estos desperdicios. ¿Qué hace el operario? Espera mientras está ahí, espera mirando el horno a ver cómo se va cocinando, o ya podría estar haciendo otra cosa en el medio, o lo que sea. Sobreprocesamiento, quizás hice un montón de cosas y en realidad no tengo lugar donde guardarlo y demás. Después, de hecho, acá está la sobreproducción, el sobreprocesamiento y sobreproducción, ambas dos, ¿no? Y los defectos, ¿sí? Que obviamente esto se utiliza mucho en otro tipo de empresas, por eso también hay que tener en cuenta que esto bajado o no bajado, pero sí llevado a la parte de IT, quizás defectos en IT no sea parte de los desperdicios, porque en realidad nosotros no tenemos defectos del producto, porque nuestro producto en sí, si tiene errores, es distinto a tener defectos, ¿sí? Defectos es cuando, no sé, salen botellas porque salen una al lado de la otra, y de la 15 o la 20 sale con un pequeño desperfecto porque está muy caliente el pico o lo que sea. Eso pasa mucho en las empresas. Bueno, nada, ahí tenemos las 7 mudas de Lean, ¿sí? Los desperdicios. Y el Extreme Programming, ¿sí? Simplemente dice que nació en Chrysler, ¿sí? Otra grande, ¿sí? En los 90, ya un poquito más acá, dice que lo hizo Ken Beck y dice que son justamente un conjunto de buenas prácticas que recolectó de sus equipos, ¿sí? Esto es antes de justamente las metodologías ágiles y esto es obviamente antes de pensar todo como Scrum y pensar todo como los sprint y demás. Así que este Extreme Programming es precursor a todo eso, pero nada, está buenísimo, a ellos les funcionó un montón, no a todos les funciona, ¿sí? El Extreme Programming, ¿sí? Pero las bases serían estas de acá. La comunicación cara a cara, ¿sí? La simplicidad, omitir detalles, la retroalimentación, el respeto entre el cliente y con el cliente y el coraje para plantear los temas. Esto obviamente que es lo que nos queda hoy del Extreme Programming, por lo tanto esta es la parte que sí, pero hay algunos, por ejemplo, principios que hay que tener más cuidado, ¿no? Porque esto, pensémoslo, Chrysler en los 90, nada que ver con lo que estamos pensando hoy, pero bueno, se basan en 12 prácticas, por ejemplo, acá dice la primera ya ahí es como que sea parte del equipo el cliente, ¿sí? ¿Qué significa cliente in situ? Significa que lo metemos dentro del grupo nuestro y empezamos a trabajar con él. Y no sé si sería la mejor hoy en día de las prácticas, ¿sí? Semanas de 40 horas, ¿sí? Pensemos que también en su momento las semanas de 40 horas eran un golazo, porque en ese momento se trabajaba más. Metáfora para explicar temas complejos, ¿sí? Sí, puede ser.
Diseño simple, fácil de entender y mantener. Bueno, todas estas de acá, ¿sí? Son todas parte de los principios de Extreme Programming. En principio nos vamos a quedar con estas 5 bases, ¿sí? Que estas sí vamos a poder trabajar justamente con Extreme Programming, pero en realidad todo eso son parte de la práctica y demás. Eso sería los temitas de hoy, ¿sí? En principio, nada, ahora se lo subo y demás como todo el resto de cositas. Dejo de compartir ahí. Ahí está. En sí, quería saber, a ver si había dudas o consultas antes de el parcial, ¿sí? Antes de tener que ir a entregar. Lo entregamos, lo voy a subir un lugarcito para que lo puedan subir. Igual tienen que venir al instituto. Pero bueno, nada, para mostrar un poquitito lo que fueron haciendo y demás. Pero en principio, si hay dudas, si hay consultas con lo que van a entregar, con lo que tienen que entregar a día de la fecha, ¿sí? Si tienen preguntas, si tienen consultas. Sí. Totalmente. Sí. ¿En qué sentido, Pamela? Perdóname que te... Sí, obvio. Su proyecto. Sí. Es un avance. Es un avance. Ojo con lo que van a entregar de avance, que no sea solamente una hoja, ¿sí? Por supuesto, por supuesto, claro que sí. Flor, Sí, no, yo lo que quería consultar era el formato, por ejemplo, podemos agarrar un Word e ir poniendo cada cosa con el link, por ejemplo. Para nosotras con Ceci estuvimos armando mucho en una planilla de Google de cálculo porque nos resultó más fácil armar cuadros ahí. Y si lo copiamos y lo vinculamos, en el Word nos queda horrible el formato. Entonces yo pensaba quizás poner una capturita y dejar el link para que se pueda ingresar más fácil. sí, Eso. totalmente. Perfecto. Sí, sí, sí. Ojo, después en algunos casos eso está bien. Vamos a ver si esto, por ejemplo, tuvieran que imprimir, si esto lo tuvieran que entregar impreso y demás, eso que vos me estás diciendo, podríamos pensar en la hoja de cálculo para que pueda ser algo imprimible también, o lo tienen muy, muy difícil de imprimir, porque por ahí puede ser que la hoja de cálculo sea algo gigante y que no se puede imprimir tan fácil, o puede ser que sí, que se pueda adaptar, porque son nada, una tablita o algo y se puede ir adaptando en 2, 3 hojitas para que se pueda imprimir para abajo, lo que sea. No sé cómo lo tuvieron pensado. Sí, yo creo que sí, capaz lo podemos imprimir separado e irlo pegando, hacer como un trabajo más manual. Porque lo podemos descargar las tablitas como PDF y poner todo junto. Pero, por ejemplo, había una tabla que era un poco grande, creo que era la del backlog, y nos quedaba como muy deforme y se veía feo y no se Total. llegaba a entender bien porque se hacía una hoja muy larga, no sé. En el Excel se veía mucho más lindo, entonces se nos había ocurrido eso, quizás hacer una captura y por las dudas, por si no se veía bien, tener el linkeado todo para que se pueda acceder y hacer el zoom que se necesite. Perfecto, sí, totalmente, totalmente. Y otra consulta con respecto, nosotros tendríamos 3 módulos, que sería el de inventario, el de ventas y el de comunidad. Tenemos que hacer, por ejemplo, el backlog de los 3 módulos. Sí, el backlog es de los 3 módulos. Es del proyecto del MVP, sería, sí. Así que Ok, sí. genial, gracias.
Bueno, duditas, sí, vamos. Sí. No, para el parcial solo la carpeta. Para el parcial sí, solo carpetita. Si tienen algo más para presentar, genial. Pero digo, en principio con la carpetita estamos bien porque voy a ir preguntando sobre el tema ahí mismo. Así que eso, sería por ahí. ¿Sí? Te quedaste muteada, Pape. Ah, está bien, está bien, está bien. Bueno. Bueno, si no hay preguntas, los dejo trabajando, ¿sí? Yo me quedo acá conectado, pero los dejo trabajando para que puedan ir pensando en, bueno, cómo trabajar y demás, pues como taller. Así que arranquen con esa otra parte, ¿sí? Y lo vamos, y bueno, si cualquier duda, me tienen acá, ¿sí? Excelente. Bueno, cualquier duda, estoy por acá. Nos vemos. Si necesitan algo, me avisan.
Sí. Obvio. Igual yo me quedo, pero sí. Excelente. Ok. ¿Qué le pasó al mouse? No quería saber tanto, Pamela. Está bien. ¿Para qué pregunto yo, no? ¿Para qué pregunto? Perfecto. No, sí, sí, la estuve viendo. Está bien. Me gusta. Ujú. Perfecto. Me parece. Los OKR, sí. Los OKR. Objetivos y resultados clave. Key results. Perfecto. Bien. Me encanta, me encanta. La verdad que han trabajado un montón. ChatGPT, ChatGPT. Menos mal que trabajan con ella. Yo, mi pregunta es ¿por qué está abierto el Netflix ahí arriba del todo? Está bien. No, 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 no hace falta, no hace falta que quiero, no, no quiero saber. Pero bueno, bien, está bien. Se Objetivo puede 3. encontrar cualquier cosa, ¿eh? Sí, no, no, por eso lo dije, me arrepiento de lo que digo. ¿Para qué Eh, de pronto? claro, se me imagino. Bueno, garantizar la viabilidad económica del proyecto, está bien, perfecto. Totalidad estratégica, 40%.
Sí. Yo intenté hacer un cuadro ahí, pero era medio difícil, no sé. Y si no era pegarle un Excel y chao. Está Le hecho pego el un cuadro. Excel. Sí, pero no se ve estilo cuadro. Seleccionalo. Y no sé dónde. No, selecciona desde que ve hasta logros, por ejemplo. Agarrá y selecciona todo, desde que ve hasta que logro. Desde que ve hasta logro. Ahí. Eso, seleccioná. Y ahí un poquito más, hasta abajo. Abajo. Bueno. Ahí. Y hasta ahí. Bueno, hasta donde necesito. Bueno, y ahora, ahí a la derecha arriba tenés también, pero a la derecha. Bueno, hace lo que quieras, Pamela. Hace lo que quieras. Ahí. Bueno, a la derecha arriba tenés un lapicito con una cosita negra, más a la derecha. Ese. Es el color del borde. Al lado de eso te dice el tamaño del ancho del borde. Debe estar en 0. Lo vas a poner en 1. O en 0.5, lo que quieras. ¡Ay, mira! Apareció Cristian. Qué loco, mirá, lo intenté 2 horas, me cansé. Me cansé. Hago soporte, no trabajo con aplicaciones, Pamela, entendelo. Claro. ¿Ves por qué No digo que uso las una persona aplicaciones de la puede hacer empresa. varias cosas? Ok. Bueno. Yo una de las cosas que le voy a recomendar está muy lindo el ChatGPT y todo, pero las liñitas que le pone me desquician. Así que una de las cosas que sí le voy a pedir es diseño, ¿sí? Que tenga su diseño de la empresa, que tenga el logo de la empresa, que tenga encabezado, que tenga portada, que tenga pie de página, que tenga los colores de la empresa y todo eso, que sea, sí, algo muy importante para mí. Sí. No sé si el logo, no sé si la marca de agua es la mejor opción, a veces queda muy feucha. Piensen que yo un encabezadito, un pie de página, la portada, y con eso estamos, sí, y los colores o las tipografías que vayan a utilizar también es importante. Queríamos saber si era para este viernes, eso era tipo necesario también. Si vos podías esperar un poquito más. Me estás preguntando si en el Lo de- backlog es parte de lo que debe estar o lo que debería estar o lo que puede estar. No, yo no digo lo de la portada y todo, Sí, era sí, sí. para este viernes o Sí, sí, para. sí. Me estás Ok. diciendo que en mi backlog de lo que yo quiero para ustedes debería estar el diseño y, y Listo, eso, entonces, bueno, y eso pues, me gusta. No puedo contra eso. vamos entonces. Vamos entonces. No, pero no llegamos a eso. Pero si no llegamos a eso, justamente estamos hasta donde lleguemos, no es. Por eso es el primer parcial, justamente. Después, en el segundo parcial, sí tienen que entregarla toda, pero segundo parcial. Obvio, totalmente de acuerdo. Yo creo que no. No sé lo que va a venir abajo, pero mejor no. Ah, ya tenés los casos de uso. No es. eh, ok, le hicieron ok. Ah, me gusta, está bien, muy Claro, bien sí, estos pensado. son cuadros que sí hicimos y tenemos que insertarlos, ¿no? Tenemos dos, tres Muy bien cuadros pensado los dos, está bien. de casos de uso y también los de diagrama de UML. Un mele, UML, sí, un mele, sí, Pamela, un mele. ChatGPT.
UML, Pamela, es una sigla. No, UML no es lo mismo que UML, no, son dos cosas Merle. distintas. Claro, sí, pero tenemos que entender todos. Está bien, está bien. Bueno, bien, vayan, sigan trabajando sobre el tema. Buen fin de. No, pásenlo bien. Chao, Pame.